La escena es familiar, un libro considerado sagrado, reverenciado como fuente de amor, esperanza y redención. Millones lo abren esperando encontrar paz en sus páginas, palabras de consuelo y promesas de vida eterna. Sin embargo, entre esos mismos textos aparecen relatos de destrucción en masa, plagas implacables, castigos colectivos y juicios que terminan en carnicerías humanas. La Biblia, que para muchos representa el rostro de la compasión divina, contiene también algunas de las narraciones más violentas de la historia antigua. La paradoja es evidente y perturbadora. Cómo conciliar la imagen de un Dios descrito como amor absoluto con episodios en los que ese mismo ser ordena la muerte de miles, decenas de miles, incluso millones de personas. El contraste es tan brutal que muchos prefieren no mirarlo de frente. Se refugian en explicaciones simplificadas, en interpretaciones alegóricas o, más comúnmente, en la negación silenciosa. Pero el texto está ahí, escrito en negro sobre blanco, y no puede ser ignorado. El problema comienza desde las primeras páginas. El libro que tantas veces se coloca en las manos de los niños como guía de valores, en realidad abre con episodios de castigo extremo. El diluvio de Noé, presentado en catecismos como una simpática historia de animales entrando de dos en un arca, en el relato original se describe como un cataclismo que exterminó prácticamente a toda la humanidad. Hombres, mujeres, ancianos, bebés recién nacidos, todos arrasados por aguas enviadas directamente por la voluntad de Dios. Lo que se enseña como un cuento moral sobre la fe se convierte, en una lectura sin filtros, en el primer genocidio global registrado en la literatura religiosa. Y no se trata de un caso aislado. El Antiguo Testamento está saturado de escenas semejantes. Sodoma y Gomorra, por ejemplo, fueron borradas del mapa con fuego y azufre que cayó del cielo. No se nos cuentan los gritos de los niños, ni el desgarro de las familias que ardieron esa noche. Se nos dice simplemente que era justicia divina, una lección de obediencia. El relato es tan escueto como brutal. Ciudades enteras reducidas a cenizas porque sus habitantes no vivían de acuerdo a los parámetros de santidad exigidos. La contradicción es aún más evidente cuando pensamos en cómo estas historias han sido transmitidas a lo largo del tiempo. Las versiones infantiles dulcifican lo que en el texto original es pura violencia. En las ilustraciones, el arca de Noé aparece rodeada de arcoíris y sonrisas, no de cadáveres flotando en aguas oscuras. La caída de Jericó se enseña como una victoria milagrosa de trompetas y murallas, no como la masacre de hombres, mujeres y niños que siguió inmediatamente después. La pedagogía religiosa elige mostrar solo el triunfo y borrar el sufrimiento. Y ese silencio es tan revelador como las palabras mismas. La pregunta incómoda surge: ¿qué nos dice sobre la moralidad de un texto que oculta el dolor de las víctimas y celebra la destrucción como un acto de justicia? Si cualquier otro personaje histórico hubiese ordenado tales matanzas, lo llamaríamos tirano, genocida, monstruo. Pero cuando se trata de Dios, millones aceptan esas acciones como sagradas, como expresión de amor. Este doble rasero es uno de los núcleos más inquietantes del problema. En la tradición, estas muertes no se interpretan como tragedias, sino como lecciones. La humanidad ahogada en el diluvio es presentada como corrupta e indigna de vivir. Los habitantes de Sodoma son caricaturizados como pecadores merecedores del fuego. Los pueblos destruidos por los israelitas son reducidos a estereotipos de rebeldes, idólatras o enemigos. De las víctimas no sabemos nombres, rostros ni historias. Son anónimas, deshumanizadas, borradas de la narrativa. Lo único que importa es el poder de quien ordena su destrucción. Lo más alarmante es que este patrón no es accidental. Desde sus orígenes, el relato bíblico utiliza la violencia como una herramienta pedagógica. Obedecer significa vivir, desobedecer significa morir. La moralidad que se construye no se basa en la empatía ni en la compasión, sino en la sumisión absoluta a una autoridad superior. La consecuencia es un modelo ético que enseña a callar la voz interior de la conciencia cuando entra en conflicto con los mandatos del poder divino. Y ese modelo, transmitido como palabra de Dios, ha sido reproducido culturalmente durante siglos. El mensaje implícito es claro: si hasta la muerte de inocentes puede justificarse como parte de un plan celestial, entonces cualquier violencia puede racionalizarse como necesaria o sagrada. Esa es la herencia peligrosa que late bajo la superficie de estas historias. La paradoja del Dios de amor frente al Dios destructor no se resuelve fácilmente. Las explicaciones teológicas intentan matizarla, que eran tiempos antiguos, que los relatos son alegóricos, que detrás de la muerte hay un propósito misterioso. Pero, al final, el texto se mantiene crudo y directo. Lo que describe no es amor incondicional, sino un sistema de control basado en miedo y castigo. Este es el punto de partida de nuestra investigación.
Para entender cuántas personas fueron realmente víctimas de la ira divina según la Biblia, debemos mirar de frente cada relato, cada cifra, cada episodio de exterminio atribuido a Dios. Y lo que descubriremos es aún más perturbador: la violencia no es la excepción, sino el hilo conductor. Porque si el diluvio abrió la historia con un océano de cadáveres, otros relatos no hicieron más que repetir el patrón en diferentes escalas. Una y otra vez, la vida humana fue sacrificada en nombre de la obediencia. Y así, la pregunta resuena con más fuerza que nunca: ¿estamos dispuestos a aceptar que el amor se exprese con millones de muertos? En la siguiente parte, descenderemos al corazón del relato más emblemático y más devastador, el diluvio universal. Allí veremos cómo el mito del agua purificadora es, en realidad, la historia de la primera masacre planetaria atribuida a Dios. Entre todas las narraciones bíblicas, pocas han sido tan dulcificadas y transformadas en cuento infantil como la del diluvio universal. Se enseña en escuelas dominicales como una historia colorida de animales que suben al arca en parejas, guiados por un anciano justo llamado Noé. Las ilustraciones muestran arcoíris, sonrisas y esperanza. Pero el texto original, leído sin filtros, cuenta otra cosa: la primera masacre global atribuida a la mano de Dios. La historia comienza con una sentencia absoluta: la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra. Dios, según el Génesis, observa el mundo y se arrepiente de haber creado a la humanidad. El veredicto es tajante: exterminar a todos, salvo a Noé y su familia. No se trata de un castigo puntual, ni de una corrección parcial. Es un borrón y cuenta nueva, un genocidio que abarca cada rincón del planeta. La magnitud de este relato es incalculable. Incluso si asumimos cifras simbólicas, la escena describe a millones de personas muriendo ahogadas. Hombres, mujeres, ancianos, bebés en brazos de sus madres, todos atrapados bajo el mismo decreto divino. Ni siquiera los animales, salvo aquellos seleccionados para el arca, escaparon a la condena. Una decisión que, desde una perspectiva ética, se aleja de la compasión y se acerca más a la aniquilación indiscriminada. El diluvio marca un patrón que se repetirá después: la violencia presentada como purificación. El agua, símbolo de limpieza espiritual, se convierte aquí en instrumento de exterminio. El mensaje es claro: cuando la humanidad se desvía, la respuesta divina no es el diálogo ni la transformación, sino la destrucción total. Lo inquietante es cómo la tradición religiosa transformó este relato en un cuento moral, casi pedagógico. A los niños se les narra la obediencia de Noé, la fidelidad de los animales y el arco iris como promesa. Pero nunca se les cuenta lo que ocurrió afuera del arca. No se les habla de las aldeas inundadas, de las montañas cubiertas de cadáveres, de los gritos ahogados en las aguas que subían sin piedad. La violencia es silenciada, recubierta de ternura. Esta omisión no es inocente. Forma parte de un mecanismo cultural más amplio: esconder el horror para que la obediencia parezca virtud. Porque si se contara el diluvio en toda su crudeza, la imagen de Dios como amor absoluto se quebraría de inmediato. ¿Qué clase de compasión universal puede justificar la muerte de millones de seres, incluidos niños recién nacidos, en nombre de la justicia? Lo que muchos no saben es que el diluvio no es exclusivo de la Biblia. Existen relatos similares en la tradición sumeria, en la epopeya de Gilgamesh y en otras culturas antiguas. Siempre aparece el mismo motivo: un Dios que se enfurece con la humanidad y decide borrarla con agua. El patrón cultural es evidente: el poder divino se mide en capacidad de destruir. Lo sorprendente es que el texto bíblico, en lugar de cuestionar esa lógica, la adopta como fundacional. De hecho, la figura de Noé no se presenta como alguien que intercede por la humanidad, sino como el único justo que merece ser salvado. No hay intento de redención colectiva, ni misericordia para los inocentes. El mensaje es binario: obedeces y vives, desobedeces y mueres. Así de simple, así de brutal. Imaginemos por un instante el escenario omitido: pueblos enteros intentando escapar de las aguas, madres sosteniendo a sus hijos mientras las corrientes los arrastran, ancianos luchando inútilmente contra la fuerza del diluvio. La Biblia no da espacio a esas voces, no registra sus nombres ni sus historias. Quedan reducidos a una cifra implícita: millones de muertos. Y aquí surge una pregunta perturbadora: si esta fue la manera de inaugurar la historia sagrada, ¿qué nos dice sobre la estructura moral que se construirá a partir de ahí? El diluvio establece un precedente: la vida humana es prescindible frente a la obediencia divina. Una vez aceptado este principio, el camino queda abierto para otros episodios de destrucción en masa. No es casualidad que después encontremos ciudades arrasadas por fuego, pueblos enteros exterminados por mandato, plagas que diezman multitudes. El diluvio es la matriz, el molde narrativo que legitima la violencia como pedagogía divina.
Desde ese momento, cada acto de exterminio puede ser visto como una segunda oportunidad, como un nuevo comienzo bendecido desde lo alto. Sin embargo, cuando miramos este relato con ojos contemporáneos, el efecto es otro. Lo que antes parecía justicia, hoy se revela como manipulación psicológica. La idea de que la vida entera del planeta puede ser eliminada por decreto divino genera más temor que esperanza. El mensaje subyacente es claro: quien tiene poder sobre la vida y la muerte no necesita justificar sus actos, solo exige obediencia. Y ese es el núcleo de lo inquietante. El diluvio, lejos de ser un mito inocente, es una lección de sumisión. No se celebra la vida, se celebra la obediencia de un hombre frente a la destrucción de todos los demás. El arco iris, que muchos ven como símbolo de esperanza, es en realidad un recordatorio sombrío. La obediencia es la única garantía de supervivencia. El eco de esta narrativa ha moldeado siglos de pensamiento religioso. Ha enseñado a millones que la violencia puede ser virtud si proviene de lo alto, que la muerte masiva puede interpretarse como justicia si se presenta como voluntad divina. El resultado es una moralidad invertida, donde la compasión se subordina al miedo. Pero el diluvio no fue el único episodio en el que la muerte colectiva se presentó como enseñanza. En el relato del Éxodo, Dios enviará plagas devastadoras que culminarán en la muerte de primogénitos inocentes. Una vez más, la obediencia se impondrá por encima del valor de la vida. Así, pasamos del agua al fuego, de las aguas del diluvio a las plagas de Egipto. El patrón continúa, y con cada nuevo episodio la paradoja se hace más insoportable. El Dios del amor se revela como el Dios del exterminio. Y aquí dejamos la pregunta que abre la próxima parte. ¿Cuánto dolor humano puede justificarse en nombre de la obediencia a lo divino? En la parte 3, exploraremos con detalle las plagas, castigos y epidemias enviadas por Dios, y cómo esas narraciones consolidaron la idea de que la vida podía sacrificarse en masa para sostener el poder de la fe. Si el diluvio marcó el inicio del exterminio colectivo, el libro del Éxodo consolidó la idea de que la vida humana podía sacrificarse en masa para sostener la autoridad divina. La historia de Moisés frente al faraón es celebrada como relato de liberación, pero bajo la superficie esconde una de las escenas más perturbadoras de toda la Biblia: la muerte indiscriminada de miles de inocentes como estrategia para doblegar a un gobernante. La narrativa es clara: el faraón se niega a liberar a los israelitas, y Dios responde con 10 plagas devastadoras. A primera vista parecen castigos dirigidos al tirano, pero cuando se observan en detalle, lo que emerge es un escenario de sufrimiento colectivo. Las aguas del Nilo convertidas en sangre, las invasiones de ranas y langostas, las enfermedades que arrasan animales y personas, hasta llegar a la última y más temida, la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Ese episodio final no distingue entre ricos y pobres, entre culpables e inocentes. Desde el hijo del faraón hasta el bebé de la familia más humilde, todos los primogénitos mueren en una sola noche. Miles de casas cubiertas por un mismo luto, una tragedia en escala nacional descrita en el texto como muestra de poder. Lo que debería estremecernos por la brutalidad de la pérdida se celebra como victoria, como paso necesario hacia la libertad de Israel. Aquí aparece una lógica que se repetirá una y otra vez: la vida humana como moneda de negociación. Para que un pueblo sea liberado, otro debe sufrir. Para que unos conozcan la gracia, otros deben experimentar el horror. No hay compasión. No hay justicia proporcional. Lo que hay es obediencia exigida a través del dolor colectivo. El Éxodo no es el único ejemplo. En Números 16, Coré y sus seguidores desafían la autoridad de Moisés. El castigo divino no se limita a ellos. La tierra se abre y traga a familias enteras, incluyendo mujeres y niños. Después, un fuego consume a más de 250 hombres, y finalmente una plaga enviada por Dios arrasa con casi 15.000 personas. Todo en el marco de una sola rebelión. El texto no lo presenta como masacre, sino como señal de santidad. En otro pasaje, cuando el pueblo se cansa del maná en el desierto y reclama alimento diferente, Dios envía codornices, pero junto con ellas llega una plaga que mata a gran parte de los que habían pedido comida. La lección es grotesca: desear algo distinto a lo que Dios provee puede costar la vida. El mensaje no es nutricional, es disciplinario. Incluso los actos aparentemente inocentes reciben castigos desproporcionados. En 2 Samuel, el rey David ordena un censo del pueblo. El error no parece grave a nuestros ojos, pero la consecuencia es aterradora. Una peste enviada por Dios mata a 70.000 israelitas. David reconoce su culpa, pero quienes mueren son los ciudadanos comunes, no el rey que cometió la falta. La justicia aquí no sigue la lógica humana, sino un principio absoluto de obediencia. El patrón se vuelve cada vez más evidente: la desobediencia, incluso mínima, se paga con la vida.
Y no solo la vida del infractor, sino la de multitudes enteras. La moralidad que emerge de estos relatos no gira en torno a la compasión ni a la responsabilidad individual, sino al miedo colectivo. Desde una perspectiva psicológica, estas narraciones funcionan como herramientas de condicionamiento. Presentan un mundo en el que Dios observa cada acción y responde con castigos inmediatos y letales. El mensaje es claro: cualquier error puede desencadenar una catástrofe. Así, los fieles aprenden a asociar la obediencia con supervivencia y la desobediencia con muerte. Una pedagogía del terror que, transmitida de generación en generación, moldea la conciencia colectiva. Lo más inquietante es cómo estas historias han sido filtradas culturalmente. En las versiones populares, se recuerdan los milagros, la liberación de Egipto, el paso por el Mar Rojo, la llegada a la Tierra Prometida. Pero rara vez se hace énfasis en los cadáveres acumulados en el camino. El sufrimiento de miles de familias se borra de la memoria colectiva, dejando solo la glorificación del poder. Este mecanismo de encubrimiento no es accidental. Sirve para transformar tragedias en victorias, para ocultar que la autoridad divina se ejercía a través del dolor. Porque si se mostrara sin adornos, la contradicción sería insoportable. Un Dios que se proclama justo, pero que no duda en masacrar inocentes para imponer su voluntad. Cuando miramos en conjunto estos relatos, el diluvio, las plagas de Egipto, las rebeliones castigadas con plagas y fuegos, se revela un principio central: la vida humana carece de valor absoluto. Lo que importa no es preservar la existencia, sino garantizar la sumisión. La muerte en masa se convierte en lenguaje divino, en forma de comunicación. Y este lenguaje deja una huella profunda. A lo largo de la historia, reyes y líderes religiosos han invocado estas narraciones para justificar guerras, persecuciones y conquistas. Si Dios usó plagas y castigos colectivos para imponer obediencia, ¿por qué no podrían los hombres hacer lo mismo en su nombre? La línea entre mito y política se difumina, y el resultado es un modelo cultural donde la violencia adquiere legitimidad sagrada. El Éxodo, tan celebrado como relato fundacional de un pueblo, se convierte entonces en un espejo incómodo. La liberación de unos se sostuvo en la masacre de otros. La promesa de libertad nació del grito ahogado de miles de primogénitos muertos. Y esa sombra permanece, aunque los himnos y las liturgias prefieran ignorarla. La pregunta que surge es inevitable: ¿cómo se justifica la obediencia cuando el precio es la vida de inocentes? ¿Es posible hablar de amor en un contexto donde el miedo es el verdadero motor de la moralidad? En la siguiente parte, nos adentraremos en los relatos más explícitos y perturbadores, las órdenes de exterminio total contra pueblos enteros. Allí veremos cómo la violencia bíblica no se limitó a plagas y catástrofes, sino que alcanzó el nivel de genocidios planificados y ejecutados en nombre de Dios. Si las plagas revelaban la pedagogía del terror, los relatos de guerras y conquistas en la Biblia muestran un nivel aún más perturbador: el genocidio como mandato divino. Aquí no se trata de castigos indirectos ni de fenómenos naturales usados como instrumentos de disciplina. Aquí Dios habla de manera explícita: destruye todo. No perdones a nadie. Extermina a hombres, mujeres, niños, bebés y hasta los animales. Uno de los episodios más emblemáticos es la caída de Jericó. En las escuelas dominicales se enseña como un milagro de fe, murallas gigantes cayendo al sonido de trompetas. Pero lo que rara vez se cuenta es lo que ocurrió después. El texto es claro: los israelitas entraron en la ciudad y mataron a todos sus habitantes. No hubo distinción de edad ni de condición. Desde los ancianos hasta los niños pequeños, todos fueron asesinados. El único grupo que sobrevivió fue la familia de Rahab, la mujer que había protegido a los espías israelitas. El resto de la población fue exterminada en nombre de Dios. El relato no se detiene en los gritos, en el horror, en la sangre derramada en las calles. Lo narra como si fuera una victoria limpia, una demostración de fidelidad. Y así, un acto que en cualquier otro contexto llamaríamos genocidio, aquí se presenta como triunfo espiritual. La orden contra los amalecitas es aún más explícita y brutal. En 1 Samuel, Dios instruye a Saúl: ve y ataca a Amalec. Destruye todo lo que tiene. No los perdones, mata a hombres, mujeres, niños, bebés y animales. La orden no deja margen a la compasión. Es exterminio absoluto. Cuando Saúl decide perdonar parte del pueblo y conservar algunos animales, Dios lo rechaza como rey por desobediencia. El mensaje es escalofriante. Incluso mostrar piedad puede ser considerado pecado. Este patrón se repite en múltiples ocasiones. En Deuteronomio y Josué encontramos instrucciones similares: no dejes con vida nada que respire. Se trata de pueblos enteros arrasados bajo el argumento de que eran idólatras o enemigos de Israel.
lo que en nuestros términos modernos llamaríamos crímenes contra la humanidad, en el texto bíblico se eleva a la categoría de actos sagrados. La magnitud de estas masacres es difícil de calcular, pero los números son espeluznantes. En una sola noche, según 2 Reyes 19, un ángel del Señor mató a 185.000 soldados del ejército asirio. La frase utilizada en el relato es tan fría como perturbadora, y al amanecer, todos eran cadáveres. La escena, que debería inspirar horror, se presenta como una muestra de protección divina hacia Israel. Pero detrás de esa narración heroica se esconde el silenciamiento de miles de historias humanas. El problema ético es profundo. Estos textos no solo describen violencia, la legitiman. La obediencia a Dios se coloca por encima de cualquier consideración moral. La compasión, la empatía, la justicia, todo queda subordinado al mandato absoluto. Matar se convierte en virtud si lo ordena lo divino. Y esa lógica no se queda en la antigüedad. Ha servido como modelo para justificar conquistas, colonizaciones y cruzadas a lo largo de la historia. Desde un punto de vista psicológico, estas narraciones moldean la percepción de la moralidad. Enseñan que lo correcto no es lo que preserva la vida o protege a los inocentes, sino lo que obedece órdenes superiores. Se crea así una ética invertida, no importa el acto en sí, importa quién lo ordena. Si viene de Dios, cualquier atrocidad puede considerarse justa. Lo más inquietante es cómo estas narraciones fueron transmitidas sin crítica durante siglos. En liturgias y sermones se celebran las victorias de Israel, sin detenerse en las víctimas. Se exalta la fidelidad de Josué o de Saúl, cuando cumple sin titubear, pero se ocultan los cadáveres amontonados tras cada batalla. Una generación tras otra creció aprendiendo que obedecer a Dios es más importante que la vida humana. Imaginemos por un momento el rostro de esas víctimas silenciadas. Los niños de Jericó, las madres de Amalek, los soldados asirios sorprendidos en medio de la noche. Ninguno de ellos aparece en los himnos ni en las lecciones. Sus muertes no tienen valor narrativo porque no sirven al propósito de la obediencia. Quedan reducidos a números, a una estadística sagrada que legitima la violencia. Si en el diluvio y en las plagas la vida ya parecía frágil, en estos episodios se borra por completo cualquier límite. No se trata solo de castigar faltas colectivas, sino de borrar naciones enteras del mapa. La obediencia absoluta exige la aniquilación absoluta, y en este contexto, la moralidad se convierte en un teatro de sangre. Este es quizá el aspecto más revelador. La Biblia no presenta estos genocidios como errores, sino como ejemplos. Los fieles son llamados a aprender de ellos, a verlos como parte de la historia sagrada. La violencia se normaliza, se canoniza, se convierte en pedagogía espiritual. La pregunta que se impone es brutal. Si Dios ordena matar inocentes y esa orden se considera justa, ¿qué espacio queda para la conciencia humana? ¿Qué ocurre con la empatía, con la compasión natural del ser humano cuando se enfrenta a un mandato divino que exige lo contrario? Lo que descubrimos es que estos relatos enseñan a silenciar la voz interior, a sofocar cualquier duda moral. El creyente aprende que cuestionar una orden divina equivale a rebelarse contra el mismo Dios, y que la consecuencia puede ser la muerte. Así, la obediencia se convierte en la única salida, aunque esa obediencia implique exterminar pueblos enteros. La herencia de estas narraciones es inquietante. Durante siglos, conquistadores y reyes las invocaron para justificar sus propias matanzas. Si Dios exterminó a los cananeos, ¿por qué no exterminar a los herejes, a los paganos, a los indígenas de tierras conquistadas? La lógica se repite. La violencia deja de ser crimen y se transforma en acto sagrado. Y este es el núcleo de la paradoja. Un Dios proclamado como fuente de amor aparece en estos textos como comandante de genocidios. Y millones aceptan esa contradicción sin pestañear, porque la narrativa no deja espacio para el cuestionamiento. Pero las grietas comienzan a aparecer cuando miramos más de cerca. Cuando nos atrevemos a preguntar lo prohibido, ¿puede el amor ordenarse a través de la sangre? ¿Es la obediencia verdadera si exige anular la compasión? En la próxima parte, exploraremos otro aspecto igual de perturbador, no solo las masacres colectivas, sino las muertes individuales, aparentemente pequeñas, que revelan la misma lógica de violencia inmediata y desproporcionada. Desde un hombre fulminado por tocar el arca hasta niños devorados por osos, veremos cómo incluso en lo cotidiano la Biblia presenta un Dios que castiga con una severidad implacable. Hasta ahora hemos recorrido los grandes relatos de exterminio colectivo, diluvios, plagas, guerras y genocidios narrados como victorias divinas. Pero la violencia bíblica no se limita a los episodios masivos. También se filtra en las escenas aparentemente pequeñas, en las historias individuales, en los detalles cotidianos donde la vida humana parece carecer de valor frente al mandato absoluto. Y, quizás,
Son estos episodios los que más nos estremecen, porque muestran un patrón, incluso un gesto mínimo, un error aparentemente inocente, podía ser castigado con la muerte inmediata. Uno de los casos más citados es el de Usa. El Arca de la Alianza, símbolo de la presencia divina, era transportada por los israelitas. En un momento, los bueyes que tiraban de la carreta tropezaron, y Usa, en un acto reflejo de cuidado, extendió la mano para evitar que el arca cayera al suelo. No fue un gesto de irreverencia, no fue un ataque, no fue un acto de desafío. Fue, según la lógica humana, un acto de protección. Y, sin embargo, el texto dice que Dios lo fulminó en ese instante por haber tocado lo sagrado. Un hombre muerto en un segundo, por intentar evitar que un objeto religioso se dañara. ¿Qué tipo de moralidad se expresa aquí? ¿Qué enseñanza se transmite? El mensaje es claro y brutal, no importa la intención, importa la obediencia ciega a una regla. Otro episodio que hiela la sangre es el de los niños que se burlaron del profeta Eliseo. El relato cuenta que, al verlo calvo, un grupo de muchachos comenzó a gritarle y a mofarse. Eliseo los maldijo en nombre del Señor. Entonces salieron 2 osos del bosque y despedazaron a 42 de ellos. Niños muertos, no por una gran rebelión, no por desafiar la autoridad de un rey, sino por haberse burlado de un hombre. La desproporción entre la falta y el castigo es tan grotesca que el relato parece sacado de una pesadilla. Pero ahí está, inscrito en el texto bíblico como una advertencia más sobre el poder de lo divino. La violencia también aparece en situaciones de queja o debilidad. En Números 21, los israelitas cansados del viaje por el desierto protestan contra Moisés y contra Dios. La respuesta no es compasión ni consuelo. Es la llegada de serpientes venenosas que muerden al pueblo, provocando muertes masivas. Pedir agua, alimento o descanso se convierte en motivo de condena. La fragilidad humana es castigada como si fuera rebelión. El libro de Job ofrece otra perspectiva inquietante. Job es descrito como un hombre justo, pero Dios permite que Satanás destruya sus bienes, mate a sus hijos y lo enferme gravemente solo para probar su fidelidad. Aquí la muerte no aparece como castigo, sino como experimento. La vida de los hijos de Job, sus siervos y hasta su salud son reducidos a piezas de un juego entre 2 poderes. La pedagogía no es aquí la obediencia del pueblo, sino la demostración de resistencia de un individuo. El sufrimiento se convierte en espectáculo. En el Nuevo Testamento, que muchos consideran una ruptura con la violencia del Antiguo, también encontramos episodios de muertes inmediatas. En Hechos 5, Ananías y Zafira mueren súbitamente tras haber mentido sobre la cantidad de una donación. No hubo juicio, no hubo oportunidad de arrepentimiento. La sanción fue instantánea, caer muertos en presencia de la comunidad. El mensaje es el mismo, Dios exige obediencia total, y cualquier desviación, incluso un engaño económico, puede pagarse con la vida. Estos relatos de muertes individuales tienen un impacto psicológico particular. Nos muestran que la violencia divina no se limitaba a grandes batallas o catástrofes, sino que podía irrumpir en cualquier momento, en cualquier detalle. No había seguridad, no había espacio para el error. El creyente vivía bajo la amenaza constante de que cualquier gesto malinterpretado podía significar el fin. Desde un punto de vista pedagógico, estas historias funcionan como recordatorios. No cuestiones, no improvises, no te desvíes. Obedece, aunque la orden sea incomprensible. Lo que está en juego no es solo la supervivencia del pueblo, sino tu propia vida en cada instante. Este patrón de violencia cotidiana contribuye a consolidar una ética del miedo. Los fieles aprenden que no pueden confiar en su conciencia, porque la conciencia puede llevarlos a tocar el arca, a protestar por hambre, a cometer un error involuntario. Lo único seguro es la obediencia ciega. Así se siembra una moralidad que no se basa en el discernimiento, sino en el terror. El efecto cultural de estas narraciones es profundo. Generaciones crecieron escuchando que hasta los actos más pequeños podían tener consecuencias letales. Se introyectó la idea de que la vida humana no tenía valor intrínseco, sino que dependía de la interpretación divina del momento. Y esa idea, transmitida como sagrada, moldeó sociedades enteras bajo la sombra de la sumisión. Imaginemos por un instante lo que significaba vivir en un mundo narrado de esta forma. Cada gesto cotidiano podía ser visto como prueba. Cada error, como potencial motivo de castigo. La risa de unos niños, el acto reflejo de un hombre, la queja de un pueblo cansado, todo podía acabar en tragedia. Lo sagrado se volvía peligroso, lo divino se convertía en amenaza. Y aquí surge la pregunta inevitable: si hasta los detalles más inocentes podían pagarse con la vida, ¿qué imagen de Dios queda en la conciencia del creyente? ¿Un padre amoroso o un juez implacable, siempre al acecho de la próxima falta?
Estos relatos individuales completan el mosaico de violencia que hemos visto en las partes anteriores. Desde el genocidio colectivo hasta el castigo personal, el mensaje es coherente. La obediencia absoluta es más valiosa que la vida misma. La compasión, la justicia, la empatía, todo queda subordinado al mandato. Pero la historia bíblica aún guarda un desenlace más inquietante. El Apocalipsis, el último libro, lleva esta lógica al extremo. Ya no se trata de pueblos o de individuos, sino del mundo entero sometido a catástrofes cósmicas. Plagas, terremotos, ríos de sangre, la humanidad entera enfrentando el juicio final. Y así llegamos al punto culminante de nuestro recorrido. ¿Cómo conciliar la promesa de amor eterno con la visión de un final marcado por la destrucción universal? En la próxima parte exploraremos el clímax de esta narrativa, el Nuevo Testamento, el Apocalipsis y la herencia cultural de una fe que, durante siglos, ha normalizado la violencia como expresión de lo divino. Muchos sostienen que el Nuevo Testamento representa un quiebre con la violencia del Antiguo, que en Jesús encontramos finalmente la imagen de un Dios compasivo, dispuesto a perdonar en lugar de destruir. Y, en efecto, el mensaje central del Evangelio habla de amor, misericordia y salvación. Pero cuando miramos con más atención, descubrimos que la sombra de la violencia nunca desaparece del todo. Está ahí, latente, recordándonos que la obediencia sigue siendo la piedra angular del sistema. Un ejemplo directo es el relato de Ananías y Zafira en el libro de los Hechos. La pareja decide vender una propiedad y mentir sobre la cantidad de dinero que entregan a la comunidad cristiana. No estamos ante un crimen de sangre, ni ante una rebelión contra la autoridad imperial. Es un engaño económico, reprochable, sí, pero que difícilmente justificaría una pena capital. Sin embargo, el texto dice que ambos caen muertos de manera súbita tras ser confrontados. No hay juicio, no hay oportunidad de arrepentimiento. La muerte inmediata es presentada como obra del Espíritu Santo. El mensaje, una vez más, es claro, la obediencia total es requisito, y la desobediencia, incluso en asuntos mínimos, puede costar la vida. Y si en este episodio la violencia parece aislada, el Apocalipsis la multiplica hasta un nivel inimaginable. La última visión bíblica no es de reconciliación universal ni de paz, sino de catástrofes globales, plagas que arrasan poblaciones, terremotos que destruyen ciudades, ríos convertidos en sangre, ejércitos de langostas que torturan a la humanidad, estrellas que caen del cielo. No hablamos de miles ni de millones, sino de una humanidad entera sometida a tormentos cósmicos. El fin no es armonía, es colapso. El juicio final no es un abrazo divino, sino un campo de exterminio a escala planetaria. El contraste con la idea de un Dios amoroso es brutal. Si el Antiguo Testamento nos mostró genocidios y castigos colectivos, el Apocalipsis nos revela la culminación de esa lógica, la destrucción global como desenlace inevitable. Y lo inquietante es cómo esta visión se transmitió como esperanza. Para los fieles, estas catástrofes no eran tragedias, sino señales de que la promesa se cumpliría. La muerte masiva se interpretaba como preludio de la gloria. A lo largo de la historia, este imaginario tuvo consecuencias directas. La idea de que Dios puede destruir pueblos enteros y aún así ser justo legitimó cruzadas, inquisiciones, colonizaciones y esclavitud. Los conquistadores que arrasaron culturas enteras en América o África se vieron a sí mismos como nuevos Josués derribando Jericós. Los inquisidores que llevaron a la hoguera a miles de herejes justificaban su violencia con las mismas narraciones bíblicas. Lo que se inició como relato sagrado se transformó en manual de poder. Desde un punto de vista cultural, la herencia es clara, la moralidad basada en el miedo. Siglos de cristianismo institucional enseñaron que la obediencia vale más que la vida, que la autoridad divina está por encima de la compasión, que el sufrimiento puede ser signo de santidad. Y esa idea, repetida en himnos, sermones y oraciones, penetró en la conciencia colectiva de millones. Pero las grietas comenzaron a aparecer cuando el mundo empezó a cuestionar estas narrativas. Con el avance de la filosofía, la ciencia y la psicología, cada vez más personas se atrevieron a preguntar, ¿qué significa realmente adorar a un Dios que mata más que cualquier tirano? ¿Qué moralidad estamos perpetuando cuando aceptamos que la violencia masiva sea llamada justicia? Hoy, al mirar estos relatos, lo que antes se entendía como virtud se revela como mecanismo de control. El diluvio ya no es símbolo de purificación, sino de genocidio. Las plagas ya no son signos de poder, sino tragedias colectivas. Los genocidios ya no se leen como victorias espirituales, sino como crímenes narrados con ropaje sagrado. Y el Apocalipsis deja de ser esperanza para convertirse en amenaza. Lo más inquietante es que, pese a todo, millones siguen acudiendo a la Biblia como fuente de moralidad. Se citan los mismos textos que narran exterminios para hablar de amor y bondad.
Se predica compasión apoyándose en relatos de masacres. La contradicción sigue ahí, como una herida abierta en la conciencia religiosa. Y aquí surge la pregunta final. Si cualquier otro personaje histórico hubiera acumulado un saldo de muertes como el que la Biblia atribuye a Dios, ¿sería recordado como ejemplo moral o como monstruo? ¿Por qué, entonces, aplicamos un estándar diferente cuando hablamos de lo divino? La respuesta tal vez esté en la pedagogía del miedo. Durante siglos se nos enseñó que cuestionar era peligroso, que la obediencia era la única salida, que el amor se demostraba sometiéndose incluso cuando todo parecía cruel. Pero hoy, en un mundo donde la información circula y las voces se multiplican, cada vez más personas se atreven a mirar de frente la contradicción. Y cuando esa máscara cae, ya no se vuelve a poner. El legado de estos relatos es doble. Por un lado, han dejado siglos de violencia justificada en nombre de la fe. Por otro, han abierto la puerta a una reflexión inevitable. ¿Qué tipo de moralidad queremos construir? ¿Una basada en la obediencia ciega y el miedo, o una fundada en la compasión y la dignidad humana? La Biblia, leída sin filtros, nos muestra que el amor y la violencia han convivido en tensión dentro de la misma narrativa. Pero quizás lo que nos corresponde hoy no es repetir esa contradicción, sino atrevernos a romperla. A reconocer que la empatía no necesita amenazas, que la compasión no requiere genocidios, que la moral auténtica no nace del miedo, sino de la libertad. Y así cerramos este recorrido, con la pregunta más incómoda de todas. ¿Fue realmente el amor el eje de esta historia, o el miedo disfrazado de santidad? Al llegar al final de este recorrido, lo que descubrimos es una paradoja imposible de ignorar. La Biblia, proclamada como libro de amor, está atravesada por relatos de violencia masiva, genocidios, plagas y muertes súbitas. Según el propio texto, Dios no solo permitió la muerte, sino que la ejecutó directamente, convirtiéndose en la figura más letal de toda la narrativa. Se calcula que más de 2 millones de muertes están atribuidas de manera explícita a sus actos. Si añadimos los episodios sin cifras, el diluvio, las conquistas, las plagas, la suma asciende a decenas de millones. Ningún imperio, ninguna peste, ningún tirano de la antigüedad se acerca a este saldo. Y, sin embargo, millones invocan a este Dios como fuente de moralidad y ejemplo de amor. La contradicción es tan profunda que la tradición ha aprendido a maquillarla. A los niños se les enseña sobre el arca de Noé, pero no sobre los cadáveres bajo las aguas. Se canta sobre Jericó y sus murallas, pero no sobre los cuerpos dentro de la ciudad. Se habla del éxodo como liberación, pero no de las miles de casas cubiertas de luto tras la muerte de los primogénitos. La pedagogía del miedo fue transformada en cuentos de esperanza. Y así, el horror fue silenciado. El problema no es solo histórico. Estos relatos moldearon culturas enteras. Inspiraron cruzadas, inquisiciones, conquistas y esclavitud. Si Dios pudo exterminar pueblos enteros, sus seguidores también podían justificarlo. Si la obediencia era más valiosa que la compasión, entonces la violencia en nombre de la fe podía ser vista como virtud. El eco de estas narraciones aún resuena en nuestras sociedades, en leyes, discursos y prácticas que privilegian la sumisión sobre la empatía. Pero algo está cambiando. Cada vez más personas se atreven a leer estos textos sin filtros, a enfrentar la contradicción sin miedo. Y al hacerlo descubren que la moralidad no necesita amenazas de infierno ni relatos de exterminio para sostenerse. Que la compasión puede nacer de la empatía, no del temor. Que la dignidad humana no depende de obedecer mandatos antiguos, sino de reconocer al otro como semejante. Quizás ese sea el aprendizaje más incómodo, que el verdadero motor de la ética no es el miedo, sino la libertad. Que obedecer ciegamente no es amar, es someterse. Que la bondad no puede construirse sobre cadáveres invisibles. Ahora la pregunta vuelve a ti, espectador. Después de este recorrido, ¿cómo resumirías la Biblia? ¿Como un libro de amor o como un libro de miedo? ¿Como un testimonio de compasión o como un manual de obediencia? Tu respuesta no es menor. Es parte de una conversación que necesitamos tener. Porque lo que está en juego no es solo cómo interpretamos un texto antiguo, sino cómo construimos la moralidad de nuestro presente y de nuestro futuro. Así terminamos este viaje. No con todas las respuestas, sino con preguntas que arden. Porque a veces la honestidad es más sagrada que cualquier certeza impuesta. Y reconocerlo puede ser el primer paso para liberarnos del peso de una moralidad basada en el miedo y comenzar a edificar una más humana, más compasiva, más nuestra.